Bienvenidos a un viaje que los llevará al límite entre lo real y lo inexplicable. Hoy exploraremos historias que nacen en lo profundo de las haciendas más aisladas, donde el tiempo parece haberse detenido y los ecos de lo sobrenatural aún resuenan. ¿Alguna vez has sentido que te observan en la oscuridad? ¿O has escuchado susurros donde no debería haber nadie? Estas no son leyendas urbanas ni cuentos inventados, son relatos reales de personas que vivieron experiencias aterradoras en lugares donde el misterio se mezcla con el miedo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves la tranquilidad de las noches rurales. ¿Serías capaz de pasar una noche en una hacienda como esta después de conocer estas historias? Quédate hasta el final y descúbrelo. La historia que voy a contar no es reciente, pero quienes han escuchado la verdad sobre lo que me ocurrió aún hablan de ello como si hubiera sucedido ayer. Yo mismo he intentado olvidar lo que pasó, pero esa noche quedó marcada en mi memoria de una manera que no me permite hacerlo. Durante mucho tiempo no creí en cosas de fantasmas o espíritus. Como mucha gente, pensaba que todo eso no eran más que historias inventadas, cuentos de quienes buscaban asustar o impresionar a los demás. Pero todo cambió aquella vez, cuando mi primo Lucas y yo decidimos ir al cementerio de Labras una noche de luna llena. Jamás imaginé que lo que viviríamos allí nos dejaría una marca tan profunda. Recuerdo perfectamente lo que me llevó a tomar esa decisión. Estaba en Labras, visitando a la familia de mi abuela, como hacía a menudo. Durante esas visitas, solía pasar mucho tiempo conversando con mi primo Lucas, quien vivía en la ciudad. Él era más joven que yo, pero siempre mostraba una curiosidad y valentía que parecían mucho mayores para su edad. Yo, por otro lado, era más escéptico por naturaleza. Como buen mineiro, prefería mantenerme en mi lugar y no dar crédito a esas historias de fantasmas que la gente del pueblo contaba. ¿Alguna vez oíste hablar del vigilante de la luna?, me preguntó Lucas durante una de nuestras conversaciones. Como siempre, pensé que se trataba de otra de esas leyendas locales. Bah, eso es cosa de viejos, Lucas. No hay nada de eso, son puras invenciones. Le respondí con desinterés, pero él insistió. Me contó sobre el cementerio de Labras y sobre esa supuesta entidad, un espíritu vengativo que aparecía durante las noches de luna llena para castigar a quienes se atrevían a entrar con malas intenciones. En ese momento no le presté mucha atención, pero algo en sus palabras quedó grabado en el fondo de mi mente. Una pequeña chispa de curiosidad que no noté hasta que llegó aquella noche. Ya había oído la historia antes. Era una de esas leyendas que se repetían en las tertulias del pueblo. Decían que las almas en ese cementerio no descansaban en paz, que una figura encapuchada, el llamado vigilante de la luna, rondaba entre las tumbas protegiendo a los muertos y castigando a quienes perturbaran la tranquilidad del lugar. Según contaban, quienes entraban al cementerio en noches de luna llena desaparecían para siempre o regresaban diferentes, con una mirada vacía, como si algo les hubiera robado el alma. Aquella noche, una luna llena inmensa iluminaba el cielo. El ambiente parecía más sombrío de lo normal. Lucas me propuso dar un paseo y, sin pensarlo mucho, acepté. No sabía que él tenía otros planes. Lucas realmente quería ir al cementerio y me arrastró con la excusa de que solo sería una pequeña aventura. Vamos, Marcos, será solo por curiosidad. No creo en esas cosas, pero no perdemos nada por ver, ¿no?, dijo emocionado, como si aquello fuera un juego más. Llegamos al cementerio alrededor de las 10 de la noche. Labras estaba en completo silencio. La única cosa que rompía la quietud era el eco de nuestros pasos en la calle desierta. Aunque el cementerio estaba a pocos minutos a pie de la casa de mis abuelos, siempre me pareció un lugar apartado, aislado del resto de la ciudad. Cuando cruzamos el portón de hierro oxidado, lo primero que sentí fue un silencio abrumador. No era un silencio cualquiera, sino algo pesado, extraño, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. La luz de la luna llena bañaba todo a nuestro alrededor, pero una sombra peculiar parecía cubrir el lugar, como si la oscuridad misma estuviera viva. El olor a tierra húmeda,
y algo viejo flotaba en el ambiente y daba la impresión de que las tumbas nos observaban. Cada paso que dábamos entre los mausoleos, donde estaban los nombres de las familias fundadoras de Labras, intensificaba mi incomodidad. Es solo una historia más, me repetía en un intento de calmarme, aunque la sensación de que algo no estaba bien era cada vez más fuerte. Lucas, por su parte, estaba callado, con la mirada fija hacia adelante. Ya no parecía tan emocionado como antes. Ahora estaba ansioso, como si estuviera esperando que algo se manifestara. El silencio se rompió con un sonido leve, casi imperceptible, pero claro. Ambos lo notamos de inmediato. Eran pasos, lentos y constantes, como si alguien caminara entre las lápidas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras el aire a nuestro alrededor se hacía más frío y las sombras parecían hacerse más densas, más palpables. Entonces lo vi. Una figura alta, envuelta en un manto oscuro, con un capucho que cubría su rostro, se movía entre las tumbas. No caminaba, parecía flotar. Mi pecho se apretó y el miedo me paralizó. La noche de Labras jamás volvió a ser la misma para mí. «¡Lucas!», grité, pero él estaba inmóvil, como si no pudiera oírme ni notar el extraño espectro que se alzaba ante nosotros. Entonces, la figura se giró en nuestra dirección, y mi aliento quedó atrapado en mi pecho. En ese instante, sentí cómo el tiempo se ralentizaba. Era como si el aire se volviera denso, pesado, y yo estuviera atrapado, incapaz de moverme, con los pies clavados al suelo. Mi mirada no podía desviarse de esa figura que ahora avanzaba hacia nosotros. La entidad se acercaba, y al estar más cerca, escuché claramente un susurro salir de sus labios. Aunque llamarlo voz sería inexacto. No deberían estar aquí. Era un sonido grave, casi como un gruñido, pero al mismo tiempo distante, como si viniera de un lugar más allá de nuestra comprensión. En ese momento, el terror me invadió por completo. Desesperado, comencé a rezar. «Dios, por favor, ayúdanos, sácanos de aquí». No sé de dónde saqué fuerzas, pero corrí hacia Lucas y lo agarré con todas mis fuerzas. Él seguía inmóvil, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, reflejando un pánico profundo, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Lo más aterrador no era solo esa figura o lo que decía, sino la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Esa sensación me consumía. «Lucas, tenemos que salir de aquí, ahora», grité, tirando de él con todas mis fuerzas. Finalmente, reaccionó y empezó a moverse, aunque con dificultad, como si le costara salir de ese estado. La figura seguía allí, observándonos fijamente. Antes de que lográramos avanzar más, escuchamos nuevamente ese susurro, pero esta vez más claro. «No vuelvan, se los advertí». Su voz resonó en nuestras mentes, y por primera vez escuchamos claramente pasos detrás de nosotros, rápidos y amenazantes, como si alguien estuviera persiguiéndonos. Corrimos con todas nuestras fuerzas hacia el portón de hierro oxidado, y justo al cruzarlo, el sonido de los pasos cesó de repente. Me atreví a mirar hacia atrás, pero ya no había nada. El cementerio parecía tan tranquilo como cuando llegamos, pero sabía que nada allí era normal. El miedo seguía impregnando el ambiente, una sensación fría y opresiva que no desapareció incluso después de salir. La impresión de estar siendo observado, el peso de lo que acababa de ocurrir, todo permanecía como una marca invisible en mi mente. En los días que siguieron, las cosas no volvieron a ser iguales. Lucas permaneció en silencio, con una mirada perdida, como si estuviera cargando con algo que no podía explicar. Nunca mencionó lo que vimos esa noche, pero cada luna llena lo encontraba mirando al cielo, susurrando lo que parecían ser plegarias. Yo sabía que para él, aquella experiencia había sido tan real como para mí, más real que cualquier historia que hubiéramos escuchado. Desde entonces, jamás volví al cementerio de Labras. Hasta el día de hoy, cada vez que veo una luna llena, siento un escalofrío recorriendo mi espalda, como si algo estuviera observándome desde la distancia, esperando. Estoy seguro de que el vigilante de la luna existe, que sigue allí, vigilante,
cuidando el descanso de los muertos y listo para castigar a quienes osen perturbar su paz. Aunque Lucas y yo evitamos hablar de lo que sucedió, sé que ninguno de los dos lo ha olvidado. Y aunque no era alguien que creyera en estas cosas, las palabras de mi abuela siempre resuenan en mi mente. Ten cuidado con los lugares donde el pasado no ha sido enterrado correctamente. Hay cosas que nunca se quedan ahí. Perdón, ya lo he traducido al español en el mensaje anterior. Aquí te lo dejo nuevamente. Ouro Preto es una ciudad que respira historia. Sus calles de piedras antiguas, sus iglesias imponentes y sus casonas preservan recuerdos de un tiempo que quedó atrás. Estamos acostumbrados a ver lugares así, donde el pasado parece estar vivo, pero aquella casa tenía algo diferente. Desde el momento en que la vi, una sensación se apoderó de mí. No era solo la apariencia decadente o el olor a madera vieja que parecía impregnar el aire. Era algo más profundo, casi como si el lugar respirara por sí mismo. El aire parecía pesado, como si cada paso que dábamos necesitara esfuerzo, y no podía ignorar el frío que mi esposo, que siempre se reía de mis sospechas sobre estas cosas, también lo sintió. Miró alrededor con esa expresión seria, como si algo invisible nos estuviera observando. La casa, aunque cerrada hacía años, parecía habitada. Las cortinas gruesas cubrían las ventanas, bloqueando cualquier luz exterior, pero era fácil imaginar que allí existió una belleza inmensa. Las grietas en las paredes eran como cicatrices, contando silenciosamente que esa casa fue alguna vez grandiosa. Y, poco a poco, descubrimos que las paredes guardaban mucho. La gente decía que la casa era diferente porque estaba ligada a una leyenda. Según los habitantes, allí había vivido la Madre Negra, una mujer que, tras conseguir su libertad, habría hecho un pacto misterioso para asegurar la protección y riqueza de su familia. Nadie sabía con certeza qué involucraba ese pacto, pero todos coincidían en que ella aún rondaba el lugar. Para muchos, era solo otra historia para asustar a los curiosos, pero para otros, como descubrí más tarde, era una advertencia. Algo en esa casa parecía demasiado real para ser solo una invención. No era un grito cualquiera. No sonaba humano, sino algo profundo, cargado de dolor. El sonido venía del interior del ingenio, como si alguien estuviera pidiendo ayuda de una manera que no podía comprender. Miré hacia un lado y, por un instante, vi una figura moviéndose lentamente entre los cañaverales. Pensé que podría ser alguien, algún vecino de la zona, pero la figura estaba en un lugar donde nadie debería estar, entre los campos secos, ya cubiertos por la oscuridad de la noche. Mi corazón se aceleró, y la sensación de que alguien me observaba se hizo tan palpable que el aire parecía pesado, casi como si me estuviera envolviendo. Miré a mi alrededor, pero lo que más me aterró fue ver las sombras de los árboles balanceándose lentamente, como si algo se estuviera moviendo allí, aunque no había viento. El grito que había escuchado no cesaba, y la figura en el campo parecía acercarse. Sin entender lo que sucedía, empecé a rezar en voz baja, pidiendo a Dios que me protegiera de... Lo que ocurrió después me dejó paralizado de miedo. La figura que había visto a lo lejos comenzó a acercarse al ingenio, y de repente pude ver que no era una persona común. Era una mujer. Su rostro estaba cubierto por algo, como un pañuelo, pero los contornos de su cuerpo eran claramente visibles. No parecía caminar, sino flotar sobre el suelo, y su presencia arrastraba el aire con ella. Yo estaba allí, inmóvil, sin saber qué hacer. El grito proveniente del interior del ingenio se intensificó, como si se mezclara con los sonidos de la mujer. En un impulso, me levanté y grité por mi tío, pero mi voz no salía. Fue en ese momento que me di cuenta de algo aún más aterrador. Las sombras a mi alrededor empezaron a moverse. No eran sombras de árboles ni de objetos, sino formas humanas pequeñas, casi invisibles, pero con una presencia tan densa que parecía que se acercaban a mí. La presión en mi pecho aumentaba y sentí que mi alma estaba siendo arrancada de dentro de mí. Fue entonces cuando escuché la voz de la mujer, en un susurro distante diciendo,
Aquí nadie sale. Nadie puede escapar del dolor. Sabía que no estaba soñando. Sabía que no estaba solo allí. En pánico, corrí fuera del coche, pero cuando miré hacia atrás, la mujer había desaparecido, y las sombras. Pero el silencio había llegado a ser insoportable. Todo había vuelto a la normalidad, pero yo ya no podía pensar con claridad. No tengo palabras para describir lo que sentí, solo sé que al regresar al coche, mi tío también estaba perturbado, diciendo que algo extraño había sucedido dentro del ingenio. No dijo más nada, pero su mirada lo decía todo. Sabíamos que ya no estábamos solos. Desde ese día, mi percepción sobre el ingenio de azúcar y todo lo que ocurrió allí cambió para siempre. Nunca volví a ese lugar, y después de todo lo que vi y viví, no puedo negar lo que mi abuela siempre me decía ni lo que ocurrió esa noche. Algo muy fuerte, algo muy antiguo, aún ronda ese lugar. No sé si es el espíritu de esa mujer o si son los espíritus de los antiguos trabajadores, pero lo que viví esa noche solo puedo ponerlo en manos de Dios. Él sabe lo que está más allá de nuestra comprensión, pero sé que el mal que existe allí no es algo con lo que se deba jugar. Hasta el día de hoy, mi tío y yo, cuando hablamos sobre la experiencia, hacemos la señal de la cruz y pedimos protección, porque algo que estaba en ese ingenio nunca fue enterrado como debía. Y con la gracia de Dios, espero que nadie más pase por lo que nosotros vivimos esa noche, porque quien conoce lo que sucedió allí, nunca más vuelve a sentirse igual. En 2010, vivía en Santa Rita do Sapucaí, una ciudad pequeña en el interior de Minas Gerais, pero con historias tan grandes como sus campos de café. Todos en el pueblo ya habían oído hablar de las piedras misteriosas. Estaban allí, imponentes, desde antes de que yo naciera, y aunque todos hablaban de ellas, nadie se atrevía a acercarse. Los más viejos, especialmente, hablaban de ellas en tono grave, como si fuera un tema demasiado serio para ser discutido. Mi abuelo siempre decía que nadie debía meterse con eso, que era cosa de Dios o algo que él había dejado atrás. Incluso para los más jóvenes, eran solo historias, algo de lo que se hablaba para impresionar a los demás, pero nadie creía realmente en ellas. Yo, como cualquier joven curioso, pensaba que era solo una leyenda. Estaba completamente equivocado. Estaba en mi mundo, como cualquier chico, y me encantaba desafiar lo que parecía absurdo. Fue cuando un amigo, Daniel, comenzó a hablar sobre esas piedras con una confianza que no me parecía natural. No parecía contar una historia de terror, sino algo que realmente creía. Habló sobre un tío suyo, Milton, que se había perdido cerca de una de esas piedras hace unos años y, después de regresar, quedó completamente diferente. Daniel no sabía mucho más, pero dijo que Milton nunca hablaba de lo que sucedió. Solo mencionaba de vez en cuando que algo lo observaba desde que salió de allí. Fui a ver a mi abuela para intentar saber más. Ella estaba sentada en su silla de ruedas, con la mirada distante, como si estuviera reviviendo un tiempo perdido. Le pregunté sobre esas piedras, y por primera vez me miró con seriedad. Las piedras de Santa Rita, Dios nos libre, dijo. La gente ya ha pagado mucho por meterse con ellas. Milton era un buen muchacho, pero cuando fue allí, algo entró en él. Nunca volvió a ser el mismo. Hizo la señal de la cruz sobre su pecho y continuó. Sé que eres curioso, pero ten cuidado. Hay cosas que no debemos buscar. Dios ve y protege, pero quien trata de desafiar su voluntad paga un precio. No me escucharás ahora, pero algún día lo entenderás. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Quería entender qué ocurría allí, pero no sabía aún lo mucho que eso iba a cambiarme. Daniel y yo decidimos que iríamos hasta las piedras. No era miedo lo que sentía, sino una necesidad casi compulsiva de demostrar que todo eso no era más que un exagero. A pesar de las advertencias de mi abuela, estaba decidido a comprobarlo por mí mismo. El siguiente sábado, Daniel y yo tomamos el coche de mi padre y nos dirigimos hacia la región donde, según el mapa, estaban ubicadas las piedras. El camino era de tierra, lleno de baches y piedras sueltas, lo que hacía que el coche se moviera constantemente.
Aunque estábamos a solo unos pocos kilómetros de la ciudad, la sensación era que nos estábamos adentrando en un lugar remoto, casi inaccesible. El camino se fue estrechando, y pronto solo pudimos continuar a pie. Como no teníamos otra opción, seguimos adelante, cargando con una linterna, una mochila con agua y algunos bocadillos. El bosque estaba más denso de lo que imaginaba. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de nuestros pasos y algún que otro grillo a lo lejos. No sé exactamente qué esperaba, pero a medida que caminábamos, un malestar creciente se apoderaba de mí. La sensación de estar siendo observado comenzó a intensificarse, pero decidí ignorarlo. Conforme nos adentrábamos más, Daniel empezó a contarme algunas de las historias que había escuchado. Hablaba de personas que se habían perdido allí, pero como todo buen escéptico, solo me reía. Son solo historias, le decía. Fue cuando llegamos a un claro, donde las piedras empezaron a aparecer. Eran enormes, con formas irregulares, cubiertas de musgo, y algunas tenían marcas que parecían naturales, pero no podían ser explicadas del todo. Algunas piedras parecían medir más de 3 metros de altura, mientras que otras estaban más cerca del suelo, pero todas brillaban de una manera extraña que no supe identificar. El silencio allí era sofocante. No había viento, ni el canto de los pájaros, ni el ruido de los insectos. El aire estaba pesado y yo comencé a sudar de nervios. Sin embargo, insistí en que nos acercáramos a las piedras. Daniel dudó un momento, pero me siguió. Lo miré y pude ver que él también sentía lo mismo que yo. Una extraña sensación, como si la presencia de algo muy antiguo y poderoso estuviera observándonos. Cuando nos acercamos a una de las piedras más grandes, noté que, a diferencia de las otras, tenía una grieta profunda en el centro. Toqué su superficie fría, y fue como si una ola de electricidad recorriera mi cuerpo. Un escalofrío intenso seguido de un hormigueo. En ese momento, algo dentro de mí cambió. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que algo me estaba llamando. Algo mucho más grande, algo que no debía entender. Daniel estaba a mi lado, y gritó. Cuando me giré hacia él, sus ojos estaban completamente abiertos y miraba fijamente la grieta de la piedra. Me acerqué y antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, susurró con voz temblorosa. «Hay alguien allí, lo vi, lo vi». En ese momento, sentí un escalofrío. Miré en la dirección en la que él miraba, pero no vi nada. No podía explicarlo, pero algo me decía que debíamos alejarnos de esas piedras. Y fue entonces cuando comenzamos a escuchar un sonido. Era bajo al principio, pero pronto se fue intensificando. Sonaba como una voz, algo que no podía entender. Miré a Daniel, y él estaba pálido, temblando. «Dios, ayúdanos», susurró. En ese instante, el ambiente se volvió aún más pesado. Nunca había experimentado algo así. Mi mente estaba dividida entre la razón y el miedo. Intentaba racionalizarlo, pensar que era solo nuestra imaginación, pero cada vez más ese sonido parecía real. Finalmente, decidimos alejarnos de las piedras y regresar, pero la sensación de estar siendo seguidos creció aún más. Era como si alguien estuviera vigilando cada uno de nuestros pasos. Sabía que no debíamos estar allí, pero había una fuerza invisible que parecía arrastrarnos de vuelta. Intenté hablar con Daniel, pero parecía estar perdido en sus pensamientos en un mundo que yo no podía comprender. Cuando finalmente llegamos a la carretera, la sensación de alivio fue solo momentánea. Subimos al coche y comenzamos a conducir de vuelta a la ciudad, pero el peso en nuestros corazones era evidente. El silencio entre nosotros era más denso que nunca. En el camino de regreso sentí la tentación de mirar atrás, pero al hacerlo por el espejo retrovisor, algo me hizo dudar. Era como si una sombra estuviera justo detrás de nosotros, en medio de la carretera. «Dios, protégenos», murmuró. Llegamos a casa en silencio. No sabía cómo manejar lo que había sucedido, pero en el fondo sabía que algo allí no era solo una leyenda. Esa experiencia cambió a Daniel de una forma que no podía entender. Ya no hablaba, y su expresión, antes llena de vida, ahora estaba vacía. Nunca volví a ver el brillo en sus ojos,
En los días siguientes, traté de continuar con mi rutina como si nada hubiera pasado, pero Daniel, por otro lado, estaba cada vez más extraño. Parecía estar distante, como si su mente estuviera en un lugar tan lejano que ningún tipo de conversación o explicación pudiera alcanzarlo. Evitaba salir de casa, y cuando lo encontraba, su mirada estaba vacía, como si hubiera visto algo que nadie más podría entender. Decidí visitarlo en su casa, y fue allí donde entendí la profundidad de lo que había sucedido. Estaba sentado en su silla favorita, mirando fijamente por la ventana, con la luz tenue de la tarde iluminando su rostro pálido. «No puedes entender», dijo, sin apartar la vista de la ventana. «Hay algo que no está bien, algo que no quiere que nos vayamos, algo que nos está observando». Traté de consolarlo, pero no sabía qué decir. Era como si, de alguna manera, él se hubiera conectado con algo que yo no podía ver. Lo más extraño fue que comenzó a murmurar palabras incomprensibles, frases que no tenían sentido, como si estuviera hablando con alguien que nadie más podía ver. «Está aquí, él va a venir», decía. Eso me asustó profundamente, pero traté de no mostrarlo. Ya no era el Daniel que conocía. Esa noche ocurrió algo aún más extraño. Estaba solo en mi casa, intentando dormir, cuando de repente me despertó un grito. Era un grito angustioso que venía desde afuera. Me levanté rápidamente y miré por la ventana. La oscuridad de la noche dificultaba ver algo, pero sabía que ese grito no era normal. Tomé mi celular y traté de llamar a Daniel, pero no contestaba. Algo me impulsó a ir a su casa. Me vestí rápidamente y fui hacia allí. Al llegar, todo estaba extrañamente silencioso. Entré por la puerta, que estaba entreabierta. «Daniel», Zrenia, llamé, pero no hubo respuesta. La luz de la sala estaba encendida, pero él no estaba allí. Sentí un escalofrío y, sin pensarlo, fui directamente hacia su cuarto. Al abrir la puerta, lo encontré acostado en la cama, con los ojos fijos en el techo. Su cuerpo estaba inmóvil, como si no tuviera fuerzas para moverse. Me acerqué, y al tocar su hombro, una sensación de frío recorrió todo mi cuerpo. Algo estaba muy mal. Él murmuraba palabras que no entendía como: «No, no, él no me dejará ir». Lo toqué nuevamente, y de repente se giró bruscamente. Sus ojos estaban completamente vacíos, como si algo ajeno a él lo estuviera controlando. «Daniel, ¿estás bien? ¿Qué pasa?» «Component Placement», le pregunté, pero él no respondió de inmediato. Solo me miró con una expresión vacía y lentamente dijo: «Él no va a dejarnos ir. Las piedras, ellas nos están esperando». No sabía qué hacer. Intenté despertarlo por completo, pero él parecía estar en trance. Fue entonces cuando me dijo algo que aún hoy me estremece. «Lo vi, Marcos. Él vino de allí. Está dentro de mí ahora». Desesperado, llamé a mi abuela. Cuando contestó, le expliqué rápidamente. «Abuela, ¿qué está pasando con Daniel? Está raro. Está diciendo cosas que no entiendo». Ella guardó silencio por un momento, y luego, con la voz grave y firme que solo ella sabía usar, me respondió: «Te lo dije, Marcos. Él jugó con las piedras y ahora ellas están cobrando lo que es suyo. Ya no hay vuelta atrás. Nadie puede ayudarlo. Ya es tarde». Hizo una pausa y pude escuchar su respiración. «Lo que tienes que hacer ahora es orar. Sé que no te gusta, pero es lo único que te protegerá. La oración es la clave. No sigas buscando respuestas». Sentí una presión en el pecho, como si estuviera siendo aplastado por un peso invisible. Algo me observaba, como si estuvieran ojos invisibles vigilándome. Algo estaba en el aire, algo que no se podía explicar, pero que se sentía presente. A la mañana siguiente, Daniel estaba diferente. Seguía pálido y sus ojos seguían sin brillo, pero ahora parecía haber recuperado un poco de lucidez. No dijo nada sobre lo que había sucedido esa noche, pero sus ojos seguían un ritmo extraño. Estaba callado y no salía de casa. Pero lo peor estaba por venir. 2 semanas después, comenzaron a desaparecer personas en la ciudad, siempre alrededor de las piedras. Sabía que esto estaba relacionado con lo que habíamos visto allí.
Día tras día, el número de desaparecidos aumentaba y el miedo se apoderaba de la ciudad. Todo se volvía más real. Un día, encontré un periódico antiguo en la casa de mi abuela. Hablaba de eventos ocurridos en la década de los 60, cuando el tío de Daniel, Milton, desapareció. Decía que las piedras habían estado involucradas en varios otros desaparecimientos y que en su momento la alcaldía había sellado el lugar con advertencias de no acercarse. Pero lo que más me impactó fue la última frase, casi borrada por el tiempo. La fuerza detrás de las piedras nunca dejará en paz a quien se atreva a acercarse. Lo que se pierde allí nunca regresa. El miedo se apoderó de mí por completo. Sabía que no podía dejar las cosas así. Con una última oración, decidí enfrentar lo que fuera necesario para salvar a Daniel y poner fin a todo esto. Fui a las piedras de nuevo, solo, en una noche fría y oscura, con la esperanza de encontrar algo que explicara lo que estaba sucediendo. Al llegar, lo único que sentí fue la presencia de algo mucho más grande que cualquier razón humana, algo que no podía enfrentarse con simples palabras o oraciones. Fue en ese momento cuando la misma sensación que había sentido la primera vez regresó. Algo estaba allí, observándome. No pude soportarlo más. Di la vuelta y corrí de regreso a la ciudad sin mirar atrás. Pero, mientras me alejaba, supe que había dejado algo de mí allí, algo que nunca podría recuperar.